Bienvenidos a un nuevo episodio de Relatos Noctámbulos. Ya estamos en el episodio número 9 del 2025 y cada vez más almas noctámbulas se unen a esta comunidad de amantes del terror. Gracias por estar aquí, por escuchar en la oscuridad, por compartir estos relatos que nos recuerdan que, a veces, lo inexplicable acecha más cerca de lo que imaginamos. Esta noche nos adentraremos en historias que han ocurrido en ranchos, lugares donde la noche es más oscura, el silencio más profundo y los secretos más aterradores. Testimonios de quienes han visto lo imposible, de quienes han sentido el miedo en su forma más pura. Si te gustan los relatos de terror real, suscríbete, porque aquí siempre hay una historia esperando por ti. Y si tienes un relato que contar, lo puedes enviar a través de nuestro correo mirelato.noctambulo@gmail.com, porque en Relatos Noctámbulos cada historia importa y cada sombra tiene su origen. Es momento de apagar la luz, ponerte tus audífonos favoritos, porque el terror está por comenzar. Hola, muy buenas noches, noctámbulos. Les quiero compartir una experiencia que viví hace poco. Mi nombre es Nora y soy de Monterrey, Nuevo León. Me encanta tu canal y disfruto muchísimo tu voz. Siempre me ha gustado escuchar los relatos, pero ahora me toca a mí contarles una historia. Estaba muy emocionada porque me invitaron al bautizo de la nieta de una amiga. El evento sería en Cadereyda, Nuevo León. Me encanta la idea porque a pesar de ser de Monterrey, nunca había visitado ese lugar. Preparé mi ropa, mi caja con maquillajes, mis pijamas y todo lo necesario para no olvidar nada, ya que me quedaría por allá un par de noches. Cuando mi amiga Lulú pasó por mí en su camioneta, emprendimos el camino muy animadas, de buen humor, platicando sobre la fiesta. En algún momento de la conversación le propuse que escucháramos un video de terror. Puse un episodio del canal Relatos de la Noche. Yo creo que sí lo conocen, específicamente una de las historias más conocidas, que es la de Mariana. Encendí el auto y ambas íbamos muy atentas a la narración, pero cuando llegó la parte en la que explican cómo murió, Lulú se puso muy nerviosa. De repente, me pidió muy alterada que lo quitara. Me sorprendió mucho su reacción y sin dudarlo detuve el relato. Le dije que no se preocupara, que era normal que ciertas historias puedan ser muy sensibles para algunas personas. Ella intentó calmarse y seguimos avanzando en la camioneta sin volver a tocar el tema. Recuerdo perfectamente que para relajar el ambiente pusimos música de Juanes y tratamos de pensar en otra cosa. Llegamos al rancho donde sería la fiesta. Nos arreglamos y todo transcurrió con normalidad. Nos divertimos muchísimo y la pasamos muy bien. Pero cuando la madrugada avanzó, alrededor de las 2 de la mañana sentí la necesidad de ir al baño. No veía a mi amiga por ningún lado, así que decidí ir sola. Como les digo, la fiesta se celebró en un rancho y los baños estaban bastante alejados del área principal. Caminé en la oscuridad con el sonido de la música de fondo y el murmullo lejano de la gente que aún estaba en la fiesta. Cuando llegué, vi que había 2 sanitarios, uno para hombres y otro para mujeres. Entré sin problema, pero mientras estaba adentro, comencé a escuchar un sonido extraño. Era un ruido similar al de un columpio viejo, de esos que rechinan cuando los ponen sobre un techo de madera. Me desconcertó un poco, pero no le di demasiada importancia. Terminé, me acomodé la ropa y salí del baño. Fue entonces cuando un golpe fuerte me hizo detenerme. Venía de la puerta del baño de hombres. Todo estaba oscuro. En ese momento pensé que algún invitado borracho se había caído o algo similar. Así que me acerqué y toqué la puerta. Nadie respondió.
La incertidumbre me hizo tomar una decisión. Con un nudo en la garganta empujé la puerta. Aún me da escalofrío recordar lo que vi. Frente a mí, unos pies colgaban en el aire, balanceándose de un lado a otro. No podía ver el resto del cuerpo por la oscuridad. Mi cuerpo reaccionó antes de que pudiera procesarlo. Grité con todas mis fuerzas y luego corrí tan rápido como pude. Me caí en el camino, pero el miedo me hizo levantarme de inmediato. Cuando llegué con la gente, estaba llorando y temblando. Lulú me vio muy alterada y se preocupó. Me tomó del brazo y me llevó a una sala donde había menor ruido. Ven, dime con calma, ¿qué pasó? Entre llantos y nervios le conté todo. Ya quiero irme, Lulú. Quiero regresarme al hotel, por favor. Vámonos ahora mismo. Pero ella negó con la cabeza. No podemos irnos a esta hora. No es seguro allá afuera. Intenté calmarme. Me aferré a un rosario que siempre traigo en mi cartera y poco a poco logré quedarme dormida. A la mañana siguiente, Lulú me hizo una pregunta. Oye, Nora, ¿por qué fuiste a esos baños? Le dije que una prima suya me había dicho que podía usarlos, que ella estaba allí. Lulú se quedó en silencio por unos segundos. Luego, con una expresión seria y sombría, me dijo: Nora, en ese año se ahorcó mi papá. Me congelé por completo. No sabía qué decir. Lulú continuó. Lo hizo el día de su cumpleaños. Bajó la mirada y con un hilito de voz me dijo: yo también lo he visto. Y también mi mamá y mi hermana. En ese momento las piezas comenzaron a encajar en mi cabeza. Por eso se había puesto tan tensa cuando escuchamos el relato en la camioneta. Por eso nunca se alejó mucho de la fiesta. Lulú me tomó de la mano y dijo: yo jamás voy para allá. Para mí esos baños no existen. Después de conocer su historia la entiendo. No solo por los baños. Después de aquella noche, yo tampoco puedo volver a aquel lugar. Sé que es un relato fuerte, pero como me dijo mi terapeuta, mientras más veces lo compartas será mejor para mí. No sé si lo vayan a leer en tu canal, pero si lo haces me ayudarías mucho. Buenas noches. Atentamente, Nora. Este es el momento perfecto para suscribirte si no lo has hecho a mi canal. Vamos al segundo relato de esta noche. Para el equipo de Relatos Noctámbulos, espero que este mensaje los encuentre bien. Me llamo José Luis Martínez y quiero compartir con ustedes una historia que me ha perseguido toda mi vida. No es fácil hablar de esto, porque hasta hoy sigo siendo un hombre de fe. Pero hay cosas que vi y escuché cuando era monaguillo que sinceramente no sé cómo explicar y que quiero compartir contigo. Crecí en Jala, Nayarit, un pueblo que muchos dicen que es de los más bonitos del estado, con sus calles de piedra y su basílica de cantera rosa que se alza como testimonio de la fe, de generaciones enteras. Desde muy joven supe que quería servir a la iglesia, no porque me obligaran, sino porque me llamaba. A los 17 años me convertí en monaguillo de la basílica. Al principio todo era lo que uno esperaría, pero mi vida dio un giro inesperado cuando llegó al pueblo el padre Rafael. Un sacerdote que, según decían, había trabajado en el Vaticano y era experto en algo que tenía que ver con demonios. Si no mal recuerdo, la palabra era demonología. No sé si fue porque me veía comprometido con mi servicio o porque simplemente necesitaba a alguien con quien hablar. Pero desde el principio, el padre Rafael me tomó bajo su ala y comenzó a contarme cosas que, hasta el día de hoy, me siguen atormentando. Una de las primeras cosas que me dijo fue que hay iglesias donde se adora al diablo. Cuando me dijo, la verdad me quedé muy sacado de onda.
Me explicó que en el mundo existen templos que a simple vista parecen católicos, pero en realidad fueron construidos con la intención de profanar el nombre de Dios. Me dijo que la forma más fácil de identificarlos es en las pinturas. Algunas tienen figuras demoníacas escondidas, camufladas entre los ángeles y los santos. Me habló de un templo en México donde, si mirabas detenidamente los frescos del techo, podías ver rostros burlones en lugar de querubines, con ojos alargados y pupilas de serpiente. Dijo que muchos entraban a rezar sin darse cuenta de que estaban dentro de un sitio donde la fe había sido corrompida hacía mucho tiempo. Otra noche, después de la misa, mientras guardábamos los objetos litúrgicos, me dijo que los cánticos, al escucharlos al revés, forman algunas oraciones que tienen ciertas inflexiones que pueden invocar presencias oscuras. Me dijo que esto no era un mito ni una exageración. Era real y lo había visto con sus propios ojos. Me habló de sacerdotes que, sin darse cuenta, habían llevado a cabo rituales impuros porque alguien les enseñó una inversión alterada de un himno. Me dijo, el demonio no necesita que lo invoquen con gritos y sacrificios. A veces, basta con que pronuncies las palabras equivocadas en el momento adecuado. Pero lo más aterrador que me contó fue sobre los objetos consagrados corrompidos. Me mostró un cáliz antiguo, de los que guardaba en la sacristía, y me preguntó si notaba algo raro. A simple vista, era hermoso, hecho de plata con incrustaciones de piedra. Me dijo, este cáliz fue profanado. Fue usado en una misa negra y ahora, aunque lo purificáramos, sigue sin sentirse bien. No entendía a qué se refería hasta que lo sostuve en mis manos. Aunque hacía calor y el día estaba soleado, se sentía frío, pero no como el metal. Era una frialdad extraña, como si al tocarlo una parte de mí se vaciara. El mal deja huella, hijo. No importa cuántas veces lo bendigas, lo que fue manchado por el adversario nunca vuelve a ser lo mismo. Aquí termino mi relato, que más que relato es una anécdota, un par de enseñanzas que aprendí siendo monaguillo. Hoy en día sigo siendo un hombre de fe, pero hay noches en las que pienso en esas conversaciones y me pregunto cuántas cosas se esconden a plena vista. La iglesia nos dice que el mal existe, pero no nos dice lo cerca que está. Quise compartir esto con ustedes porque sé que su audiencia busca historias que los hagan cuestionar la realidad. Así que la pregunta que les dejo es esta. ¿Cómo sabemos que las iglesias en las que rezamos son realmente de Dios? Gracias por leer. Mi correo. Atentamente, José Luis. Si quieres, algún día platicamos. En el podcast de esta noche estamos hablando acerca de relatos de ranchos. Antes de continuar, quiero agradecer a toda la comunidad noctámbula que se está uniendo a nuestro podcast de terror, que le gustan estas historias y estos relatos. Recuerda que si tú también tienes una historia, la puedes compartir en los comentarios, o también, de manera más personal, en mi correo electrónico, mirelato.noctambulo@gmail.com. Vamos al último relato de esta noche. Me llamo Rosaura y soy de un pueblito llamado Pánuco. Me gusta mucho su canal, aunque casi nunca puedo escucharlo porque acá en el rancho la señal es muy mala. Pero cuando vamos a Zacatecas, aprovecho y descargo varios capítulos para oírlos. A veces me da cosa porque luego uno se sugestiona, pero me encanta escucharlos cuando mis niños ya están dormidos y todo está en silencio. Antes de comenzar con mi relato, les doy un poco de contexto. Acá en mi rancho, cada año, cuando es el día de San Juan Bautista, hacemos una fiesta grande, con misa, baile y una peregrinación que sale de la iglesia
de San Juan Bautista. Desde chiquilla me ha gustado participar y ahora con mis hijos sigo la misma costumbre. Lo que les voy a contar me lo contó mi esposo. Le ocurrió cuando era niño. En la escuela donde estudiaba tenía un compañero que se llamaba Valente. No eran ni siquiera amigos, pero como el pueblo de donde es mi esposo es muy chico, pues todos se conocían. Como cada año, en la fiesta de San Juan Bautista, desde que tengo memoria se organizó la caminata que va desde la iglesia hasta el atrio, pasando por todo el pueblo. La cosa es que mi esposo me cuenta que ese niño llamado Valente en esa procesión desapareció. Nadie lo vio salirse ni apartarse de la peregrinación. Simplemente dejó de estar. Recuerda que su mamá se puso como loca buscándolo y toda la gente gritaba el nombre de Valente. Imagínate, a mitad de la carretera, en medio de los cerros, no hay nada más que árboles y montes. No me quiero ni imaginar la desesperación que sentía la pobre madre de no saber a dónde estaba su niño, de dónde comenzar a buscar. Mi esposo me cuenta que hicieron grupos, pero el tal Valente no aparecía. Pasaron varios días sin encontrarlo. Lo buscaban desde que salía el sol hasta que se oscurecía. Imagínate, en aquellos años ni lámparas había. En la noche era imposible seguirlo buscando. Y con los portavelas era imposible andar de noche entre los cerros. Lo que recuerda mi esposo es que pasaron varios días sin que apareciera el niño. En el pueblo ya lo daban por muerto. Cuando los ánimos de todos estaban por los suelos, una madrugada como al tercer o cuarto día, los gritos de un hombre despertaron a toda la comunidad, a todo el rancho. Habían encontrado al niño en la entrada del panteón. Estaba sentado en el suelo, con las rodillas abrazadas y los ojos rojos de tanto llorar. Cuando lo vio su mamá, lo abrazó tan fuerte que parecía lo iba a asfixiar. Pero para su sorpresa, el niño no tuvo reacción alguna. Estaba conmovido, como si no reconociera a nadie, ni a su propia madre. Tuvieron que llamarle al padre para que le hiciera oración, y cuando al fin el niño Valente pudo hablar, dijo que no había hecho nada malo, que él solo había seguido la peregrinación que iba pasando. Según él, vio un grupo de gente vestida de blanco con velas en las manos, que caminaban rezando igual que la peregrinación del pueblo. Valente creyó que eran parte de la misma fiesta y simplemente se unió. Dijo que nadie hablaba con él, pero que todos lo veían y lo guiaban con la mirada. Así caminó hasta el panteón, donde una mujer se le acercó y le dijo que ya se tenía que quedar. «Niño, tú ya eres de aquí», le dijo. Valente dice que lloró y le pidió que lo dejara ir, pero la mujer se negó con la cabeza. Dijo que su lugar era con ellos. Lo agarró de la mano y dicen que se sintió un frío que le caló el alma. Se soltó como pudo y corrió hasta la entrada del panteón. Y cuando volteó, aquella gente con la que estaba había desaparecido. Se había desvanecido con la neblina. Lo más raro es que cuentan que nadie vio a ese grupo. En el pueblo aseguraban que no había otra peregrinación esa noche y que toda la gente estaba junta. Se empezaron a correr muchos rumores de la historia de Valente. Mi esposo decía que era una historia que el niño se había inventado para que no le pusieran una buena tunda por el susto que le había metido a sus padres. Pero también había señoras que decían que por esas fechas los muertos andan sueltos y a veces hacen procesiones como las de los vivos y aprovechan para llevarse a quien se atraviesa a su paso, sobre todo cuando son almas jóvenes o niños. Esta es la historia que cuenta mi esposo. Ahora sí que quién sabe, porque lo que pasó a los pocos años es que la familia de don Valente y varios en el pueblo se fueron a Estados Unidos. Nadie sabe
que fue de él. Mi esposo dice que después de ese día el niño hasta dejó de ir a la escuela porque se decía que en las noches se despertaba gritando, que lo dejaran en paz, que aún no se quería morir. Yo la verdad, cuando llevo a mis hijos a la peregrinación, no me los separo de la mano. Más vale. Pero bueno, esta es mi historia. Saludos a mi esposo, que también le gusta escuchar tu podcast. Y gracias y que pasen una excelente noche. Con este relato damos por terminada la sesión de esta noche. 3 relatos de ranchos y de creencias que nos hacen cuestionarnos un poco más acerca de la existencia de seres que no están en el mismo plano terrenal que nosotros y que cuando se manifiestan hacen que nuestra alma se cimbre de miedo, de terror. Esto fue Relatos Noctámbulos. Si te gusta este tipo de contenido, te invito a que te suscribas y no te pierdas el siguiente relato noctámbulo que puede ser el tuyo. Que pases una excelente noche noctámbula.